Buenos días, estudiantes del grado 11. Este video tiene como intención hacer una explicación del tema del segundo periodo, que es René Descartes. ¿Listo? Entonces vamos a dividir el tema en dos videos. Esta semana les haré una parte, en la semana siguiente pues les compartiré la continuación, ¿vale? Entonces, chicos, entrando ya en materia, vamos aquí a iniciar con la explicación del cuadro que aparece en la página número 2 de la guía del segundo periodo. Con esto vamos a dar inicio a una introducción básicamente a lo que será la temática del racionalismo. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta la connotación histórica, pues ustedes saben, el racionalismo de una u otra manera busca explicar el conocimiento ya no desde un punto de vista de la experiencia ni de la iluminación, ¿sí? Como lo sostienen de pronto los filósofos medievales, quienes asumen que Dios ha creado al hombre con la intención de que conozca el mundo físico, pero basándose en los propios sentidos. ¿Listo? Corrijo, sentidos. Entonces, esto nos lleva a pensar que ya el racionalismo tiene unas características diferentes. ¿Listo? En las cuales el conocimiento debe ser sobre la realidad. ¿Listo? Y ojo aquí con esto, chicos, porque este concepto de lo real, ¿sí? Del concepto como algo real, es decir, del conocimiento como algo que efectivamente se desprende del entorno que nos rodea, pues va a ser un tema bastante complejo, y ya vamos a ver cómo Descartes no renuncia del todo a este concepto, que de una u otra forma es el que gira en torno a su filosofía. Entonces, este conocimiento debe ser necesariamente lógico, ¿listo? Porque precisamente es eso, el racionalismo es la explicación lógica de, en este caso, lo que es universalmente válido. Por eso estos filósofos en su mayoría fueron grandes matemáticos, porque la matemática permite explicar de una forma certera, si se quiere, no vamos aquí a utilizar el concepto de verdad, de una manera certera la naturaleza y el entorno que está junto a nosotros, ¿cierto? Por eso la geometría para ellos era muy importante, porque la geometría es una forma de explicar el plano físico, y de ahí que Descartes, pues luego ustedes ya lo saben, desarrolla lo que se conoce como el mundo, como el plano cartesiano, que de una u otra forma es la posibilidad de plasmar dentro de una imagen, racionalmente hablando, pues el mundo que nos rodea. ¿Listo? Entonces, de esa forma, el racionalismo ve en el pensamiento una forma racional. ¿Listo? Y será a su vez la fuente del conocimiento humano. Luego hablaremos de lo que es el positivismo, si lo alcanzamos a ver en el cuarto periodo, que es el llevar a cabo la ciencia siempre en procura de un conocimiento comprobable. ¿Listo? Entonces ahí después, gracias a este pensamiento de estos autores, pues surgirán las ciencias modernas. ¿Listo? Como una ciencia que debe comprobar lo que sustenta. Y en esa medida, pues el juicio ya no se fundamenta en la experiencia, sino en el propio pensamiento. Entonces, bajo estas connotaciones históricas, pues surge el señor René Descartes. ¿Listo? Descartes tiene una particularidad, y es que él llega a dudar de todo en búsqueda de la certeza. ¿Listo? Recuerden que la certeza, de una u otra manera, es pretendida como aquello de lo cual no se puede dudar, de lo cual debe ser asumido como una verdad absoluta. ¿Listo? Entonces, bajo esa duda, pues es que Descartes desarrolla toda su filosofía, y el postulado de este señor de una u otra manera busca establecer un método. ¿Listo? Es un método para alcanzar la certeza, ¿vale? Entonces, él lo divide, o establece mejor, 4 reglas. ¿Listo? Las cuales serán, pues, la evidencia, que solo se acepta lo que no admite duda. ¿Listo?
Es decir, por eso la matemática. La matemática no permite dudar de que 2 más 2 es 4. ¿Listo? Aquí o en cualquier lugar del mundo, por tratarse esto de un ejercicio lógico, la respuesta necesariamente debe ser la misma, indistintamente de cómo usted haga el número 4, por ejemplo. ¿Vale? Usted puede tener un número, digamos, hacerlo como si fuera una carita feliz que represente el 2, pero si tiene la misma cantidad de ese símbolo, quiere decir que el resultado necesariamente tiene que ser el mismo, un equivalente entonces a 4, ¿vale? El análisis hay que dividir para facilitar el estudio, entonces aquí vemos que, como les explicaré en el segundo video, hay unos pasos para poder desarrollar ese ejercicio. Cuando hablamos de la síntesis, dice aquí que hay que comenzar con lo más simple para ir en busca de lo más complejo. Entonces recuerden que hay dos tipos de razonamiento, básicamente, el deductivo y el inductivo. Entonces aquí nosotros partimos del inductivo, ¿sí?, que es de ir de lo más simple para llegar a la conclusión, que será pues lo más complejo. Y él nos dice que hay que establecer una enumeración, es decir, que se debe organizar la información y luego hay que revisarla nuevamente para evitar que esto no se nos haya omitido ninguna conclusión, ninguna premisa. De esa forma, pues estaremos alcanzando una información o una evidencia, si se quiere, que a su vez será el eslabón de otra evidencia más. Entonces, el razonamiento en Descartes es un razonamiento que va llevando constantemente de una conclusión a una premisa y a su vez a otras nuevas conclusiones. Entonces, chicos, bajo esto Descartes, entonces, para alcanzar el conocimiento, él nos va a hablar básicamente de tres sustancias. ¿Listo? Nos va a hablar de la red extensa, que será entonces el cuerpo, ¿sí?, la parte física, lo que se puede conocer a través, digamos, de lo que después se llamarán ciencias. Nos establece una relación entre esa parte física, que será nuestro cuerpo, con lo que él va a denominar la res cogita. ¿Listo? Y es que este concepto del cogito es muy importante, ¿vale? Porque será entendido ya como lo que hoy nosotros comúnmente entendemos como la mente. ¿Listo? Los griegos lo entendían como el alma. Descartes, cuando lo establece como un asunto propiamente racional, pues lo permite establecer un giro a lo que será después conocido como la mente. Y esa res cogitan, es decir, res en latín quiere decir cosa, es decir, la cosa que conoce, pues no es el cuerpo. ¿Listo? Recuerden que él es racionalista, no empirista. Y todo esto de una u otra manera tiene una explicación, porque pues Descartes viene de la tradición cristiana y tiene una connotación, y es que venimos de una res infinita. ¿Listo? Descartes hablará de la res infinita para referirse a Dios. Y entonces Descartes nos va a decir lo siguiente: él quiere tener una certeza de lo que existe. Por tanto, él dice, bueno, los sentidos nos engañan, los sentidos no nos dan a nosotros un conocimiento verdadero. Por tanto, toda la información que me dan mis sentidos debe ser una información dudosa, ¿sí? Y al ser dudosa no la puedo asumir como verdadera. Entonces, todo lo que yo perciba a través de la vista, del tacto, del gusto, del olfato y del oído, debe ser algo que no me genere a mí confianza para decir que es verdad. En tal medida, por ejemplo, yo estoy viendo en este momento una pared blanca, ¿sí? Yo podría ver que esa pared de una u otra forma no es del todo blanca, ¿cierto? Si yo me acerco me daré cuenta de que está sucia y al verla de cerca ya parece un poco gris. O si yo me alejo, dígase 300 metros de esta pared, yo la puedo ver de un tono diferente, de unas medidas diferentes, ¿cierto? De una forma diferente. Entonces ahí no podemos decir que la verdad sobre esa pared es que es blanca, ¿cierto?
Ahora, si alguien viene y tiene problemas de visión, pensemos en lo que es el astigmatismo, ¿sí? Que pide una visión nítida, o si alguien tiene problemas para percibir los colores, ¿cierto? Que también es una enfermedad, pues esa persona puede estar percibiendo este tono de otro color, ¿sí? De otra tonalidad estará viendo este color. Entonces, bajo ese principio, Descartes nos dice, los sentidos no nos dan a nosotros una información verdadera. Y si no nos dan una información verdadera, entonces, ¿dónde está? ¿Cómo puedo yo alcanzar la verdad? Y Descartes nos lleva a una duda extrema. ¿Listo? Es importante entender que Descartes, para sustentar su argumentación, nos lleva primero a lo que es la duda. Y dudar, pues él lo ve como algo natural, como algo que el hombre necesita hacer en todo momento, para no caer en el error. Recuerden que él lo que va buscando es la certeza. Entonces Descartes nos dice, si yo dudo de mis sentidos, pues necesariamente tengo que dudar de el mundo que me rodea, ¿sí? Yo no puedo saber si en este salón efectivamente hay 19 sillas, como son las que yo cuento, porque de una u otra forma, ¿qué es una silla? ¿Sí? Y él lleva la duda un poco más allá y dice, bueno, ¿y qué tal que yo, esto que asumo como una realidad, estas 19 sillas que yo percibo, ¿sí? ¿Qué tal que esto no sea la realidad misma, sino que sea un sueño? Y aquí entonces les hago referencia a la película Matrix, que si ustedes se la han visto, radica en que unas personas se meten algo así como en un ataúd, los conectan y van a otra realidad, ¿cierto? Y entonces el personaje llega a dudar de cuál es la realidad en la que él está. Algo así como nos ocurre a nosotros cuando tenemos un sueño. Usted ve en el sueño, pensemos que estamos en Dubái, ¿sí? Usted está manejando allá en Dubái un Lamborghini. En el sueño usted no es consciente de que eso es un sueño, por tanto que no es la realidad. Usted en el sueño asume que está dentro de la realidad, en el sueño no cuestiona y como usted no tiene una conciencia, en ese momento pasa a ser la realidad, ¿cierto? Ya cosa diferente es cuando usted se despierta y se encuentra ahí en la cama, arropado, y usted dice, hombre, qué lástima, era un sueño. Si nosotros en ese sueño no somos conscientes de que eso es un sueño y por tanto no es la realidad, Descartes nos puede llevar incluso a pensar y a decir, hombre, este momento en el que yo estoy grabando este video, ¿qué me garantiza que esto es la realidad y no que estoy dentro de un sueño del cual después me iré a dar cuenta de que no era efectivamente la realidad? ¿Sí? Entonces Descartes duda del mundo, ya dudó de la información que le da su cuerpo, duda de que él sea esas manos, de que él sea esa masa, ¿sí? Física, duda del mundo que lo rodea. Entonces Descartes dice, bueno, ¿yo qué soy? ¿Sí? Yo tengo que ser algo porque efectivamente no puede ser que yo no sea nada, ya que de una u otra manera algo en mí me debe permitir tener una certeza. Y él se da cuenta y entonces aquí hablamos del cogito ergo sum, que traducido del latín al castellano significa pienso, luego existo. Y es que entonces Descartes entiende el cogito, es decir, el pensamiento, ¿vale? Él lo entiende como lo único que nosotros podemos, de lo que podemos tener certeza. Y es que al yo pensar, ¿sí? Así yo no sea este cuerpo, así yo no esté en la realidad, lo que sí puedo tener certeza, y esa es la gran importancia que él le da al pensamiento, es que de lo que no puedo dudar es que en este momento estoy pensando. Por tanto, para Descartes es imposible que el hombre deje de pensar, ¿vale? Y si quieren, hagan el ejercicio en este momento. Deje de pensar y lo verá que usted estará pensando y diciendo, voy a dejar de pensar, debo dejar de pensar. Al hacer eso, ya está pensando. Por tanto, esa es la certeza a la que llega Descartes, ¿sí? Descartes llega y dice, por tanto, yo soy por lo menos un pensamiento.
¿sí? Yo por lo menos debo ser un pensamiento. Si no soy el cuerpo, si no conozco la realidad, por lo menos sí estoy pensando. Por tanto, pienso, es decir, ya tengo yo una certeza, luego existo, en tanto que por lo menos tengo certeza de que soy un pensamiento. Pero Descartes, como tiene que justificar el hecho de que el mundo existe, porque no puede decir el mundo es solo pensamiento y entonces esta montaña que yo veo que, y esta llovizna que va a caer que, entonces Descartes ahí es donde vincula al concepto de Dios o lo que se llamará res infinita o la cosa infinita, ¿listo? Y entonces él dice, pero es que Dios necesariamente debe ser bueno, puesto que Dios es concebido como la perfección y el concepto de bien está dentro del concepto de perfección. Por tanto, Dios es bueno y al Dios ser bueno, Dios no puede ser un Dios mentiroso, ¿sí? Por tanto, si yo veo esta montaña que está aquí nublándose, pues quiere decir que Dios me ha permitido, primero, conocer esa montaña, por tanto, la información que me dan mis sentidos debe ser verdadera ya que viene de Dios, y segundo, Dios es el hacedor de esa montaña, por tanto, Dios no va a ser un Dios malo que me va a engañar para yo poder tener confusión, sino que lo que percibo debe ser verdadero. ¿Listo? Entonces Descartes duda de todo para llegar a la conclusión de que somos pensamiento y a su vez con ese pensamiento pues justifica el hecho de que exista el mundo físico del cual ya dudó, ¿sí? O lo que conocemos en filosofía como la res extensa. ¿Listo? Básicamente pues esa es la conclusión a la que él llega. Aquí en la guía nosotros encontramos todo el pensamiento, todo el razonamiento que él da. Nos hablará Descartes de lo que es el dualismo para él dentro de la tradición que tiene, de la que viene, que es una tradición cristiana. Pues él acepta que Dios es la creación del mundo y el creador de lo existente, ¿vale? En tal medida nosotros estamos conformados por un cuerpo y un alma. ¿Listo? Entonces, chicos, vuelvo y les digo, en la siguiente clase tendremos un poco más de explicación referente a esto. Entonces, espero que les haya sido de utilidad este corto video y que les permita de pronto tener un poco más la información a la mano de algo que les puede salir en las pruebas del ICFES. Les deseo lo mejor y que tengan un feliz día.